Con el Enguer Hachik Derguasian, a quien saludamos y le damos la bienvenida una vez más a Audición Gomidas. Pariguesor Hachik. Hachik, Pariguesor. Pariguesor, ¿me ahora escuchan? sí, ahora sí te escuchamos. ¿Cómo estás, Hachik? Bienvenido una vez más. Gracias, ¿cómo están ustedes? Bien, bien contentos de recibirte y preguntándonos por dónde empezar. Buena pregunta, porque pasó más de un mes eh, en, en la desarmenización y la disolución de Artsaj, y me parece que los acontecimientos, tanto en el ámbito armenio en general como internacional, hacen que todavía no nos damos cuenta del trauma que significa la pérdida de Artsaj. En otras palabras, pareciera que este tema ya se quedó en el ámbito de la ayuda humanitaria a los desplazados forzados de Artsaj. Bueno, perdóname El que te tema interrumpa, Hachik, pero hay algo que viene al caso muy doméstico de lo que es Audición Gomidas, que a nosotros nos pasa en las últimas semanas, haciendo la selección de noticias diarias, nos conversamos entre nosotros los integrantes del equipo, qué está pasando, que hay tan poca noticia, dónde está el eje de lo que está pasando, nos cuesta más, si se quiere, encontrar las noticias de lo que está sucediendo, a diferencia de lo que fue la etapa anterior, que creo que viene al caso con esto de lo que estás diciendo, como que quedó en cierta forma en el olvido y el foco está puesto, como vos decías, en la ayuda humanitaria y sobre todo en las familias, en lo humano, ¿no? En los desplazados. Y en lo que va a pasar con ellos. Claro. Exactamente, exactamente. Aquellos que siguen de cerca, más o menos de cerca, ¿no? Las noticias de Armenia, les cuesta encontrar el aspecto más político Sí. de lo que está pasando, o una determinación, una voluntad de que el tema Artsaj como causa va a integrar la agenda de la política exterior de Armenia. Eso no lo vemos. No lo vemos por, diría, dos razones, ¿no? Más allá de que es cierto que la guerra en Gaza ha tapado todas las noticias, ¿no? Dejó en el olvido Ucrania, dejó desde ya el olvido de Artsaj, eh, porque aparentemente, digo, eso ya lo hablamos hace un mes, eh, había un consenso, ¿no? Entre comillas, internacional, de que Artsaj tenía que estar en Azerbaiyán, pero salvo a Azerbaiyán y probablemente salvo a Rusia, a nadie se le hubiera ocurrido, y menos al gobierno de Armenia, de este desplazamiento forzado, ¿no? De 120.000 armenios. Y esto tiene un nombre, ¿no? Ahora le dicen limpieza étnica, que es el término que están usando, pero ya sabemos que en principio de agosto, y considerando el bloqueo total de Artsaj, el fiscal Luis Moreno Ocampo había dicho que hay condiciones del genocidio. Entonces, ¿se va a utilizar este concepto? ¿Hay algún paper, algún espacio donde se delibera cómo se puede elevar el tema de Artsaj en la agenda internacional? Por ahora no se ve. Y no se ve, yo decía, por dos razones que tienen que ver con Armenia y lo armenio, ¿no? Más allá de lo internacional que ya mencioné. En primer lugar, a los refugiados, a los desplazados forzados de Artsaj, les cuesta organizar. Les cuesta organizar porque no sabemos dónde está lo que sería el liderazgo de Artsaj, de lo que quedó del liderazgo de Artsaj.
Por ahora, la única figura que encontramos es el presidente, el último presidente que fue presidente por una semana, 10 días no más. O sea, llegó y después se disolvió y está en Yerevan y tiene escasas apariciones públicas. Hubo un escándalo aparentemente organizado contra él. Pero después la única entrevista que dio, no dijo mucho. Describió cómo pasó todo, describió, y probablemente es la gran novedad, ¿no? Novedad entre comillas, de que el 19 de septiembre él tuvo la certeza de que las fuerzas de paz de Rusia no iban a intervenir y que sabían que Azerbaiyán atacaba con toda la fuerza y por lo tanto se había quedado solo y dice que esto fue la justificación de que la única forma de salvar vidas de los Artsakhi era firmar el documento de disolución, que hoy no sabemos en qué estatus está. En otras palabras, él confirma que no es vigente porque la declaración de independencia de Artsakh se hizo por la voluntad del pueblo. O sea, el pueblo decidió 35 años atrás, ¿se acuerdan? Febrero de 1988 empezó todo este movimiento. Y no puede una sola persona firmar un acuerdo impuesto por Azerbaiyán. Pero no hubo más declaraciones, o sea, no sabemos qué pasó antes del 19 de septiembre. ¿Por qué hubo la renuncia del presidente en aquel entonces, Araik Harutyunyan? ¿Por qué hubo un cambio del presidente de la Asamblea Nacional en Artsakh que facilitó la llegada al poder de Samuel Shahramanyan? Y después, ¿qué pasó? No pasó nada. Firmaron la disolución de Artsakh. Ahora bien, todo esto fue explotado o intentó explotar el gobierno de Pashinyan, echándole la culpa a la oposición, entre comillas, diciendo que fueron ustedes que entregaron Artsakh. Por suerte ese no se está manipulando demasiado, ¿no? Pero el tema quedó en el olvido. No se sabe todavía cuál va a ser el estatus de los desplazados forzados de Artsakh. ¿Van a ser refugiados o se van a integrar en la sociedad armenia? Más allá de que ya 4.000 de ellos dejaron Armenia. Y obviamente este movimiento va a seguir. Todos aquellos que tienen la oportunidad de salir de Armenia y buscar su vida en otra parte del mundo, fundamentalmente en Rusia, ¿no? Donde tienen muchos parientes, se van a ir. El gobierno de Armenia no decidió qué hacer. No sabe, más allá de pedir a la comunidad internacional, a la diáspora, de ayudar a los desplazados forzados, pero no sabe cómo nombrarlos, qué decirles. Es más, están incógnita la situación de los Artsakhi, que el primer ministro está diciendo que si quieren tener la nacionalidad armenia, la ciudadanía armenia, se puede pensar, se la puede dar. Ahora bien, ¿qué ciudadanía tenían los Artsakhi? ¿Cómo se desplazaban? Son preguntas que quedan en el aire. ¿Por qué no se reúne la Asamblea Nacional de Artsakh? Aquellos representantes del pueblo. Sabemos que la semana pasada hubo un encuentro, pero de este encuentro no salió absolutamente nada. Nada que pueda aclarar un poquito cuál va a ser la situación y el futuro inmediato de Artsakh. Y vuelvo a repetir, todavía no nos damos cuenta del trauma que significa haber perdido Artsakh. Yo creo que va a pasar tiempo, se va, entre comillas, normalizar esta situación y después vamos a volver a pensar cómo fue que hubo otra vez un genocidio y perdimos un pedazo del territorio que ya habíamos liberado, que era nuevo, en fin, todo esto va a entrar.
Ahora, imagínense nosotros en la diáspora, que nosotros que siempre tuvimos como bandera y como parte integral de nuestra identidad colectiva la causa armenia que se refiere a el genocidio y como consecuencia del genocidio la pérdida territorial de lo que es Armenia occidental, Armenia histórica. Bueno, piénsenlo, es la misma cosa en cuanto a Artsaj. Hoy en día pasa a formar parte de la causa armenia ya no para pedir el reconocimiento de la independencia que hicimos durante 30 años, sin saber bien qué significa esto. En algunos momentos pensamos que íbamos a lograr, pero la verdad es que los gobiernos de Armenia no sabían qué hacer, más allá de preservar el status quo que ya hablamos, después del 2014-2015 empezó a cambiar. Bueno, esto por un lado. Los propios artsakhin no saben, no dan ninguna señal de qué quieren de su destino colectivo, y lo peor que puede pasar es que se deje a cada uno recibir la ayuda que reciba y después decidir de su destino, en Armenia, fuera de Armenia, lo que sea, pero no vemos esta voluntad colectiva que por 35 años nos dio un ejemplo de un pueblo que había decidido de ejercer su derecho de autodeterminación. Ahora, ¿qué está pasando del lado de Armenia? Más allá de que hay un olvido o una delegación del problema de los artsakhin en el ámbito de la ayuda humanitaria, y es ahí donde reciben, digamos, todas las ayudas que muy, ¿cómo decir?, los gobiernos, sobre todo europeos y Estados Unidos, se están dando y no tienen ningún problema, ¿no? La ayuda humanitaria viene de ellos. Pero el gobierno de Armenia está siguiendo la agenda. Ahora, ¿la agenda qué quiere decir para la política exterior de Armenia en este momento? Quiere decir firmar el acuerdo de paz con Azerbaiyán y delimitar lo que serían las extensiones territoriales. Todos son conceptos nuevos que el gobierno de Pashinyan puso en la agenda con una incertidumbre total en torno al significado y hacia dónde van. Ahora bien, según el primer ministro, hay tres principios sobre los cuales llegaron a un acuerdo. O es lo que él dice, porque no entendemos, no escuchamos nada de parte de Azerbaiyán confirmando esto. Primero es el reconocimiento mutuo de las extensiones territoriales de Armenia y de Azerbaiyán. En segundo lugar, es hacer la delimitación sobre la base de, no sé, sobre la base del acuerdo del 1991, pero no sabemos sobre qué mapas exactamente van a hacer la delimitación. Y ahí está toda la cuestión, no solamente de los llamados enclaves que Azerbaiyán quiere, sino que toda la parte de Syunik y el renombramiento de Yerevan como Erivan es lo que está presionando a Azerbaiyán o indirectamente, digamos, expresando en los foros internacionales. El último fue la reunión de la Organización de los Estados Turcos, bueno, digamos, la institución o el foro institucionalizado del panturquismo, que hace ya 10 años que existe, donde Erdogan, una vez más, dijo que Armenia tenía que cumplir con sus promesas, y cuando habla de promesas es el corredor que une a Azerbaiyán, a Nakhchivan, por lo tanto a Turquía, y es el proyecto panturquista.
Y el tercer punto, según Pashinyan, y acá es la gran novedad, y Pashinyan es un maestro, ¿no?, en la formulación de conceptos que proyectan, proyectan visiones, pero en el fondo nadie sabe realmente qué es. Esto es Hagutian Hachmeruk, una suerte de corredor de paz. Esto básicamente es cómo abrir las comunicaciones y cómo establecer supuestamente rutas comerciales que unen este, oeste y norte-sur. Ahora bien, esta es la propuesta de Armenia. No hay ninguna garantía de que estas rutas comerciales van a pasar por Armenia. De hecho, para presionar a Armenia, Azerbaiyán ya está hablando con Irán diciendo que, bueno, al fin y al cabo el corredor no tiene que pasar por Armenia, pasa por Irán y llega a Turquía. Y esto es un interés comercial, un interés económico. Si le conviene a Irán, no va a decir no, ya que Irán se opone a un corredor que pase por Sunik. ¿Y cuál sería la parte de Armenia en todo esto? No lo sabemos. No lo sabemos. Lo único que podemos hacer es especular. Ahora bien, ¿qué es lo que condiciona este supuesto corredor de paz que Armenia quiere transformarse y con eso instalarse en la agenda internacional como agente de paz, ¿no?, como promotor de paz en el Cáucaso? Bueno, el acuerdo con Azerbaiyán. Eh, lo irónico es que no faltan sponsores de este acuerdo. O sea, auspicios, aquellos que ofrecen su país, su espacio para que los dos países firmen el acuerdo, son muchos, desde Estados Unidos hasta la Unión Europea y Rusia. Y Rusia está presionando. Rusia está presionando. Las últimas declaraciones de la Cancillería, que salieron de la Cancillería rusa, dicen que están preparando ya el acuerdo. Y de hecho, hay un nuevo formato, 3+3, o es 3+2, porque se refiere a Azerbaiyán, Turquía, Rusia, Irán, Armenia y Georgia, pero Georgia dijo que no va a participar. Una reunión en Teherán donde estuvo el canciller de Armenia, y ahí algo se habló, pero realmente no sabemos. El gobierno de Armenia asegura que antes de fin de año va a haber un acuerdo de paz. Y cuando hablamos de acuerdo de paz, se refiere a todos estos puntos que mencionabas. El acuerdo de paz se refiere a los 3 puntos, claro, según Pashinyan. Sí, según Pashinyan. El reconocimiento mutuo de la integridad territorial, 29.800 kilómetros cuadrados para Armenia y 86.600 kilómetros cuadrados, incluyendo Artsakh, que fue, digamos, la oferta la famosa oferta de Pashinyan a Azerbaiyán, el sacrificio, si quieren, para vivir bien, en paz y mejor. Y el segundo punto es marcar la demarcación, delimitación, y es ahí donde las cosas empiezan a confundirse, porque Azerbaiyán está reclamando enclaves dentro de Armenia. Armenia tiene el mayor enclave dentro de Azerbaiyán en tiempos soviéticos. Estamos hablando de Artsakh, pero nadie menciona Artsakh. Azerbaiyán está presionando para que regresen los azeríes a Armenia, que es toda una locura en estas condiciones, ¿no? Y quién habla de los 400.000 armenios que vivían en Azerbaiyán en tiempos soviéticos. ¿Qué van a hacer? ¿Van a volver? Ahora hay que reconocer que Azerbaiyán está mucho más preparado que Armenia para enfrentar estos temas, ¿no?
la diplomacia armenia nunca brilló por su excelencia, digamos, ¿no? Entre otras cosas por falta de recursos, por falta de eh, especialistas, si quieren. La política exterior es algo muy caro, pero con Pashinyan esto, digamos, fue una confusión total, porque las decisiones se toman aparentemente en el despacho del primer ministro, ¿no? Y uno se pregunta si hay una bifurcación, una divergencia dentro del propio círculo donde Cancillería Armenia ve las cosas en forma un poco más realista, ¿no? Considerando los factores geopolíticos, etcétera, y desde desde el despacho del primer ministro insisten sobre todo de firmar el acuerdo eh, en otro lugar que no fuera Moscú, ¿no? Preferiblemente en Europa. Ahora, las consecuencias de todo esto no las sabemos, ¿no? Por un lado está bien de alguna forma equilibrar, ¿no? Una presencia geopolítica muy fuerte de Rusia, que no se puede obviar, pero por otra parte también una dependencia que es un problema para Armenia, lo fue siempre. Ahora bien, todo esto se empeoró. Bueno, probablemente muchos piensen que no se aclaró nada, y es verdad, porque no hay nada más allá de estas declaraciones. Y es muy difícil predecir, prevenir qué es lo que puede pasar en las próximas semanas. Mientras tanto, estamos frente a otro olvido. En su momento, ¿se acuerdan? Se hablaba del genocidio olvidado. Bueno, hoy estamos hablando de un olvido, un nuevo olvido, que es el olvido de Artsaj. ¿Lo podemos evitar? Es el gran desafío. Es sumamente duro entenderlo de este modo, que en realidad, como decías, más que lograr entender, son preguntas abiertas que uno tiene para hacerse en este gran agujero negro que se viene construyendo con muchos vacíos desde que se llega a firmar este acuerdo, que es la entrega de Artsaj. Así que solo resta seguir de cerca lo que se vaya dando a conocer y la invitación a este último desafío que dejabas cerrando. Es cierto, porque todo esto nos toca a nosotros también. La diáspora que está eh, mucho menos organizada de lo que ha sido en su momento, ¿no? No hay capacidad de movilización más allá de lo que cada comunidad está haciendo o puede hacer para llevar ayuda humanitaria a Artsaj. Pero realmente, en todos estos años, la dirigencia de la diáspora no entendió que necesitaba generar un nuevo espacio entre las comunidades, para que la presencia internacional mundial de los armenios sea una presencia eficiente Y y esto, no comunidades separadas. y esto se corresponde, Hachik, también a otros puntos que has tocado donde no se previó construir sobre cosas que podrían o que ya estaba a la vista que iban a suceder. Creo que todo va Correcto, de la mano. correcto. Se concentró mucho sobre lo que está pasando dentro de Armenia y no se tomó una distancia desde la diáspora para decir que, bueno, acá existen 7 millones de armenios. Armenios que viven afuera tienen una capacidad organizativa fenomenal, una presencia global que en su momento ha hecho historia. Esa diáspora, sin la ayuda de ningún Estado, no supo sacar del olvido el tema del genocidio y ponerlo en la agenda internacional. No es poca cosa, no es poca cosa. Bueno,
desde la independencia en adelante y sobre todo en los últimos 10, 20 años, nos olvidamos de eso. Nos olvidamos que somos una diáspora, más allá de ser comunidades separadas, organizaciones, instituciones, etcétera, donde está el pensamiento de la diáspora, el pensamiento político de la diáspora, por supuesto. ¿Por qué digo esto? Porque, entre otros términos, Pashinyan sacó una novedad también, cuando dijo que hoy la patria es el Estado. Ahora, no me pregunten qué significa la patria es el Estado, ¿no? Se necesita mucho esfuerzo para tratar de entender, o es muy simple. Acepten todo lo que nosotros decidimos en términos de su identidad. Y si algún día nos olvidamos de Ararat y ponemos Arakat como la montaña eterna de Armenia, bueno, lo único que tienen que hacer es aceptarlo. Ese fue el mensaje. Y no se entendió mucho en la diáspora. Hachik Dergugasyan, con su análisis político, te agradecemos por tu tiempo y por compartir estas reflexiones con nosotros. Será hasta la próxima y que tengas un buen fin de semana. Gracias igualmente. Լույսը աչքերի մանկան Քեզ ամեն մի փորձություն կդարձնի